¿Cómo era tu vida antes de conocer a Cristo? Mi vida antes de conocer a Cristo era como socialmente se conoce normal, ya que era un estudiante común con sus altibajos en notas o tareas sin problemas aparentes. Aunque no era así lo que yo sentía, más bien una insatisfacción de no tener sentidos o ánimos para el futuro. Me di cuenta a temprana edad que al igual que yo, todo el mundo utilizaba máscaras. Las máscaras que cambian dependiendo con quién estés y dónde estés. En esta duda, frente a mi propia acción y a la de los que me rodeaban, sentí una depresión no visible al exterior, ya que perdía mi propia identidad y sentía que los demás tampoco tenían una. Un sinsentido completo. Me adapté perfectamente a una sociedad sin transparencia con una actitud, acto, moral y normalidad dependiendo del entorno y quienes lo habitan, generando una identidad específica a lo que se está asignando el término de máscara. Dado todo esto, me integraba a saber cómo alguien puede ser literalmente transparente y mostrar su yo sin miedo o temor a fallar con las normas sociales o como lo que es conocido normal y correcto. Me di cuenta de cuestionarme a ese Dios que decían que no tenía máscaras, como lo demostró en la vida de Jesús, pero no me fijaba en el daño que yo hacía en ese entonces. Es decir, mientras buscaba supuestamente a ese Dios verdadero y que te perdona siempre, ya que solo adquiría conocimiento, pero no lo aplicaba a mi vida. Me había dado cuenta de esto, ya que mi trato hacia mi sobrina María José no había sido el mejor. A que no eran las típicas discusiones entre dos hermanos seguidos, sino que era más allá. Aunque nunca supe la causa del origen de mi odio hacia ella, simplemente lo resumía en como que ella se lo merecía, aunque ese no era el pensamiento correcto. Lo imaginaba así, pero aún así ese engaño placebo no solucionaba nada. Seguía sintiendo odio hacia ella, pero eso no era lo que... Seguía sintiendo odio hacia ella, pero eso era ya que no entendía la base de la salvación, el perdón. En ese estilo de vida tenía demasiadas máscaras, ni siquiera sabía En ese estilo de vida tenía demasiadas máscaras, ni siquiera sabía quién era yo, o es decir, no me conocía a mí mismo, buscando la mejor versión sin conocerla y fracasar en el intento. La pregunta que me hacía era ¿por qué? Y ante todo esto, la base de mi fracaso era no entender lo que corrompe el pecado. Ya que trataba a María como si fuera un ser inferior a un ser humano, aunque siempre hubo derrame de injusticia para varios bandos, eso no influía en mi terca razón de tratarla mal, intentando mejorar en conocimiento, actitudes y refinar a la perfección cada máscara. La base de mi sinsentido era la incomprensión del perdón, ya que no lo entendía y por ello no lo aplicaba. Por ello, aunque tratara arduamente en mejorarme a mí mismo en cada área, era imposible bajo mis propios méritos. En toda esta travesía, cuando le daba una solución a un problema, otro nuevo nacía, porque la solución era superficial y de charlatanería, ya que mis ojos se enfocaban muy poco en Dios y demasiado en mi intelecto o al que el que yo creía tener. Pasé a bachillerato, fue mi escape el contacto con María, pero no solucionaba mi odio hacia ella. Aunque no era tan fuerte y notorio, sí lo sentía, pero mi pensamiento era, pues, ¿qué más da? Solo uso las máscaras y ya. Pero no daba solución a mi problema. Esas máscaras las odié, pero las seguí utilizando de una manera tan adecuada y natural, cotidiana, que dejaron de ser máscaras y pasaron a dar una identidad para nada dulce. Llegué a mi límite sin tener salida. Mi odio hacia mí mismo me hizo en alguien altanero y grosero. No me importaba nada y cumplía las cosas por cumplirlas. En ese
punto de creer que todo lo podía yo y que era el único que podía cargar con mis propios problemas, ya que valga la redundancia eran meramente míos, solo hizo que perdiera el gusto o el color de la vida sin darme cuenta. Todos los días tenía un sinsabor, un aburrimiento, me reía porque me tocaba o para dar una buena imagen. En esto me hacía el mártir sin siquiera asemejarme al sufrimiento verdadero. Creía que el hecho de que mi familia defendiera más a esa niña, o así como lo pensaba, era la peor traición que alguien podría recibir. Y cada vez creía y lo sentía más, que sufría, pero decidí dar un repaso en un momento crítico que solo yo sabía. Repetí y miré toda mi pequeña vida y recordé que solo el problema era mío. Nadie más tenía la culpa sino yo. Es decir, que era el causante de hasta mi propio dolor. Llegué a concebir la idea de terminar mi vida y ya. Pero por suerte la descarté, ya que me parecía un absurdo. Mi ego no me dejaba y es a lo único que le agradezco. Ya que gracias a ese egoísmo reevalué si era algo importante de lo que me daba la identidad, la vida, mi inteligencia, mi ética, mi inteligencia. No llegaba a una conclusión, me estresé y me dije, ¿qué más da la vida? Está hecha para ser odiada. Pero me sentí muy mal al decir eso y no lo di por conclusión. Pero la respuesta ya la tenía hace mucho tiempo, pero la ignoraba. Y desde un rincón muy pequeño de mi corazón me di cuenta de que alguien con mucho más valor que yo decidió morir por alguien que ni siquiera sabía cuánto valía. Reflejando todo esto en Romanos 5, del 5 al 8. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo que mi mamá me decía y la escuela dominical, todo cobró sentido en ese entonces. ¿Cómo y cuánto decidiste seguir a Cristo? Desde que tengo uso de razón, mi mamá me enseñaba de un Dios que ama. Me enseñó de un tal Jesús que murió en una cruz por mí. Pero lo único que sabían eran conceptos vacíos. Creía que en un Dios como un genio matemático que logró establecer todas las leyes naturales a la perfección. Pero yo no pensaba más allá de eso. Todos los principios que me habían enseñado no los aplicaba. Fueron los que me dijeron que yo estaba mal y me hicieron estrellar con Dios, resultando en el versículo de Job 42:5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Agradezco a Dios por mi mamá al darme la oportunidad de conocer un poco de lo que significa Jesús. Y ciertamente en ese momento, que no fue por mi supuesta gran memoria, sino más bien por el campamento de hombres del 2019. En una conferencia la cual concluía que mi carácter, es decir, mi yo, debía ser como la voluntad de Dios. Y si alguien la seguía, tendrá un carácter fuerte, pero no como el mundo cree que es un carácter fuerte, el que es agrio, malhumorado y fácilmente irascible. Ese es un carácter débil. Fuerte es un carácter que glorifique al Señor, una conducta adecuada frente a los ojos de Él. Y como me decía mi hermano mayor, que más que la voluntad de Dios para los humanos, sino que crean en su Hijo como Salvador, como lo dice Pablo en su primera carta a Timoteo 2:4. Pues Él quiere que todos sean salvos. En ese momento de la conclusión de la conferencia decidí dar mi paso de fe y recibir ese regalo tan precioso de la salvación. Por eso hoy sigo con su voluntad, que es confesar con mi boca que Cristo resucitó entre los muertos por mí, como dice Romanos 10, del 9 al 15. ¿Qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura, todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. No hay diferencia entre judíos y gentiles, pues es el mismo Señor, es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito. Qué hermoso es recibir al mensajero que trae las buenas nuevas. ¿Cómo te ha cambiado tu vida después de seguir a Jesús?
Lo siento como un cambio fuerte y necesario en mi vida, porque sigo a un Dios vivo y verdadero. Como primer aspecto fue mi visión hacia mi sobrinita, la cual decidí dar gracias a Dios, amarla y comprenderla, pero cada vez mejorar mi actitud hacia ella. Lo he decidido e intento mejorarla. Hoy no solo quiero romper con esas máscaras, sino desmentirlas. Y poner el rostro y actitud de Cristo en vez de esas máscaras que solo son mentiras acumuladas. Deseo siempre día a día ser alguien que transformó a Dios, como lo dice 2 Corintios 5:17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Por eso deseo pedir perdón, sobre todo ante Dios y públicamente, respecto a mi actitud con María y cómo afecté su forma de ser. Pedir perdón a mi hermano al ser su padre y a Joana por ser su madre, ya que también sufrieron. Hacia Eben, mi hermano, por algún momento pensar que él debía irse de la casa para yo estar bien. Pido perdón a mi mamá por esforzarse tanto con un hijo tan necio y grosero. A esa madre que siempre estuvo ahí y que mi salvación es muestra de cómo se debe ser una verdadera madre ante los ojos de Dios y que por la misma es mi salvación una corona suya. Le pido perdón a mi papá por ser aquel al que odié por ser tan seco y serio, pero le doy gracias por mostrarme cómo es un verdadero hombre por medio del bautizo de él, ya que ese hombre que Dios es el hombre que Dios desea y el padre que quiero, que aunque mostró cómo ser un hombre con sus errores de padre, nunca dejó de cuidarme y quererme. Y todo esto solo es gracias a un Dios verdadero y glorioso. Dio su vida por todos y por alguien como yo. Y como tal me ha demostrado que los filósofos y cualquier pensador puede decir lo que quiera, pero no hay conocimiento más fuerte y convincente que el poder de su palabra, ya que si no, no sería un milagro tan grande la salvación como lo es. Si no fuese así, ¿cómo yo sabría cómo comportarme o el bien de mis acciones? Y no ningún filósofo explicando de bien porque se bifurca en subjetividades y cambios en la opinión, ya que solo se ignora la consistencia de la palabra de Dios, que sin explicar tanto con subjetividades como la ética y la moral, el bien es solo uno y la verdad también. Y se resume esta misma palabra como lo dice Jeremías 31:33. Pues el pacto que haré con la casa de Israel después de esos días, afirma Jehová, es este. Pondré mi ley dentro de ellos y escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y esto es cierto porque sin importar lo que yo metí frente a un espejo, siempre mi corazón dictaba que era malo. Sin importar lo seco que fuesen mis emociones, en ese tiempo no dejaba de sentirme triste y solo en mi corazón. Aún así, esa ley, su palabra dictaba la fuerza de lo que conocemos como bien y mal, y su misma palabra dice la necesidad de la salvación. ¿Cómo no aceptarla? La salvación es un contacto personal con el Señor. No podemos decir que somos salvos y seguir siendo las mismas personas pecaminosas. El cambio no es opcional en la salvación, es una verdad y un requisito que yo he sentido en mi vida y quiero que más personas vivan esto. Citando Juan 13,
11, 16 al 21. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Julián, nosotros estamos vivamente conmovidos por lo que ha sido el testimonio de la señora Marina en medio del matrimonio de todos ustedes. Creo que nos queda por ayuno. De resto, todos van para el cielo contigo, Marina. Te felicito por la forma como Dios te ha usado, Marina. Pedrito, que Dios te bendiga. Camilo, por todo el trabajo y la labor que han hecho. Creo que bienvenido, es un privilegio de verte. Y también te vamos a ver aquí dentro de poco. ¿Estamos seguros? ¿Estamos seguros? En esos días, justamente hablando con mi esposa, tenemos el testimonio de ellos. Fue grabado, mejor dicho, en ese campamento del que hablaba Julián. El testimonio quedó grabado y me comprometo a enviárselos a Marina como prueba de un triunfo que el Señor te ha regalado. Porque sé que tú no has escuchado lo que tu esposo y tus hijos dijeron en ese campamento. Bendito sea el Señor. Padre, estamos contentos, estamos muy felices. Gracias por esta mujer, Dios mío. Gracias, Señor, porque soportó las burlas cuando ella tomó la decisión de seguirte, Señor. Gracias por su vida, Dios. Padre, sabemos que ella no es perfecta, pero tú sí lo es y ella sirve a un Dios perfecto. Gracias porque tú has coronado con estos maravillosos y preciosos hombres lo que tú, Señor, iniciaste con ella. Gracias porque ella, Señor, tomó la decisión en su corazón de saber que tú sí eras capaz, de que tú podías con el corazón de roca de estos hombres, Señor. Y que tú, Señor, con tu santa palabra y con tu poderoso espíritu, has vuelto, Señor, vinilo el corazón de cada uno de ellos, Señor. Gracias porque públicamente han dicho lo que nuestro Salvador ha hecho en las vidas de ellos. Julián, por el testimonio que tú has dado, entendemos que Jesucristo es ahora tu Señor y tu Salvador y que lo has invitado a que entre a tu vida y a tu corazón. Sí, Señor. Por ese testimonio, en consecuencia, nosotros te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.